Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Señorita, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué le sucedió a usted? ¿Qué nos quiere contar? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Pues yo traigo... Ay, perdón que no lo dejé hablar. No, tranquila, solo le respondía que bien, adelante. Ok. Bueno, primero estoy acá desde Estados Unidos, desde Luisiana, pero yo soy de un pueblo muy chiquito del departamento de Caldas. No sé si lo conoces, se llama Salamina Caldas. Lo he oído, mas no lo conozco. Ok. Una historia es sobre mi papá y la otra es mía. Pues en realidad yo desde muy pequeñita pues me suceden muchas cosas así como paranormales y la verdad es que yo soy muy miedosa en esos asuntos, pero pues igual me siguen pasando, entonces como que ya tengo 28 años, ya me acostumbré. Entonces, la primera es sobre mi papá. Mi papá es muy creyente de las ánimas del purgatorio. Entonces, él todos los días en la noche reza el rosario y todo lo que le va a pedir se lo pide a las ánimas del purgatorio. Y a él le pasan muchas cosas paranormales, pero él no es para nada miedoso y como siempre él ha vivido solo, él vive solo en mi casa, en la casa pues en el pueblo. Entonces mi casa es como una L y tiene un corredor, es como de las antiguas, y tiene un corredor y luego está el patio. Y en la casa de enseguida era igual en ese entonces porque fue hace muchos años y también era una L, entonces se podía decir que ahí en esa casa vivía una pareja de viejitos y el viejito salía todas las noches al corredor a fumar y mi papá salía en el corredor de él también a fumar y se conectaban los dos ahí y empezaban a hablar en la noche, fumando y hablando. Entonces, el señor estaba muy enfermo. El señor se murió. Entonces mi papá normal siguió saliendo al corredor a fumarse el cigarrillo. Mi papá me cuenta que pasó como 5 noches que él salía a fumar el cigarrillo y él veía como el señor salía de la cocina al corredor y se hacía ahí en el corredor y se quedaba mirándolo. Y él fumaba su cigarrillo, mi papá fumaba su cigarrillo tranquilamente y el señor ahí se quedaba fijamente mirándolo. Entonces que mi papá es así, o sea, mi papá es sin miedo a nada. Entonces mi papá decía, no, mija, yo le dije al señor que ya descansara en paz, que se fuera y que descansara en paz. Y ya el señor nunca más se le volvió a aparecer. Igual también pasó con mi abuelita. Mi abuelita murió hace como 6 años. Murió de 101 años. Entonces, un tiempo que mi abuelita vivió con mi papá y mi papá siempre tenía, tiene un puestico en la galería que vende queso prensa. Entonces mi papá tiene la costumbre de que se levanta muy temprano y coge un costalito y sale pues para el trabajo. Entonces hubo un tiempo que mi abuelita vivió con él, entonces mi abuelita se levantaba siempre antes que él y cogía y le doblaba el costalito y se lo ponía en el corredor para que él se lo cogiera y se fuera a trabajar. Entonces cuando mi abuelita se murió, mi papá me cuenta que él escuchaba a mi abuelita como
cómo movía todas las cosas en la cocina. Entonces que como 3 noches él se levantó y encontró el costalito doblado ahí en el corredor. Como mi abuelita se lo doblaba, ahí lo encontró dobladito. Y mi papá otra vez tuvo que decirle, le decía, porque él le decía amá, entonces le decía amá, ya descanse en paz, y ya lo dejaba en paz. La otra, ¿le puedo contar otra o ya no? Pues si me la puedes resumir, le agradecería porque tengo mucha gente en fila para contar historias. Está bien. La otra es mía, es que cuando yo estaba pequeña, así como tipo las películas, Sí. a mí me pasaba así porque yo dormía en una pieza grande, o sea, mi papá y mi mamá en una cama y yo en otra camita chiquita, Ok. pero en el mismo cuarto. Entonces, chiquita, a mí me cogían y a la mitad de la noche cogían y ¡pum!, me jalaban la almohada. Cuando menos piensa, sin almohada. Yo era muy devota al ángel, o sea, rezaba mucho el ángel de la guarda. Entonces yo cogía y me tapaba con la cobijita y empezaba a rezar el ángel de la guarda. Cuando menos piensa, ¡pum!, me jalaban la cobija. Y ya ahí en ese momento ya yo me levantaba corriendo y me iba para la cama de mi papá y mi mamá. Mi papá nunca me creían, pero pues ya a medida que fue pasando el tiempo, como pasaron más cosas, pues ya luego sí ya me creían. Pero eso me pasaba chiquita y me pasó muchas noches seguidas. Así como tipo película, que le jalan a uno la almohada y le jalan eso, así mismo. Catita, pues muchos éxitos en Estados Unidos, que me la va muy bien y muchas gracias por participar. Interesante el tema de las ánimas del purgatorio, ¿no? De mucho respeto, dice la gente devota a las ánimas, que meterse con las ánimas es, sí, conseguir ciertas cosas que se le piden, pero a cambio de qué, de algo que uno ofrece o de algo que uno va a hacer, ir a unas misas o lo que sea, pero el problema está cuando uno no les cumple, dicen eso, que pedirles se conceden los deseos de manera fácil, pero lo difícil está en cumplirles después, que hay que tener mucho cuidado con las ánimas cuando se les piden y que además cuando se les piden de en adelante no se las puede quitar uno de encima, dicen eso. Personas que dicen, no, yo ya pedí una cosa, cumplí con lo mío, pero me empezaron a asustar. Y dicen que las ánimas nunca se alejan cuando uno les empieza a pedir cosas. Yo por eso las llamo como la mafia en lo paranormal, ¿no? Lo digo con respeto. Que dicen que el que entra al mundo de la mafia no puede salir de ese mundo, por más de que quiera, ¿no? Como que, ay, no, ya, fui mafioso un año y me voy de aquí, chao con la plata. Dicen que no lo dejan salir de ese mundo. Y las ánimas es como lo mismo en lo paranormal, que el que se mete con ellas, se metió. Y salir de eso es bastante complicado. Quiero saludar a Eisan. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? Buenas noches, Daniel. Buenas Te hablo desde Zapopan, México. Ah, qué bueno. Bienvenido, amigo mexicano, a Colombia, a este espacio de radio. ¿Qué nos quiere compartir desde ese país con tantas historias, ¿no?, de temas paranormales? Fíjese que lo que yo le voy a contar es algo que viví en carne propia con mi vecino. Yo vivo en un fraccionamiento llamado Valle de los Molinos, aquí en Zapopan, en esta colonia. Esto pasó en plena pandemia. Este señor rentaba esta casa. Tenía ya 3 años, más de 3 años viviendo ahí. Él siempre se dedicó a los tamales y a la carnicería. Era carnicero el señor. Esto empezó en plena pandemia. Recuerdo que este señor no tenía amistades. A su esposa siempre la tenía encerrada. Solamente la acompañaba a vender. Pero era muy conflictivo este señor con todos los vecinos. Ya había tenido reportes de que
Pues este señor hacía actos muy raros en la colonia. Desaparecía a los perritos callejeros. Curiosamente, lo habían visto tomar los perritos, llevárselos a su casa y jamás salían. Recuerdo que un día un vecino, hubo una junta vecinal y este señor, pues obviamente fue el tema. Teníamos ya más de 7 días que no veíamos a la señora. Este señor, le cuento que era una pareja como de 60 años, 65. Un día a esta señora la dejamos de ver. Recuerdo que en plena pandemia pues solamente podría salir cierto tiempo a vender sus tamales. Se nos hizo raro no verla. Yo vivo a 2 casas de él. Entonces su vecino de al lado, que estaba ahí prácticamente, escuchaba todo, nos decía que había escuchado lamentos de una señora gritando un día antes. Se escuchaba como si la señora pidiera ayuda. Las autoridades acá pues la verdad no hacían nada porque pues tenían que tener algo contundente para poder entrar o allanar la casa del señor. Recuerdo que esto fue un miércoles. Este señor salió a vender ya sin su esposa y no le miento, había un olor muy desagradable en toda la colonia, entre esas calles en donde que vivíamos. Olía muy feo la casa del señor, como a sangre, un olor muy penetrante. Entonces este señor, recuerdo que ese día salió a vender sus tamales y una persona en el grupo de la colonia publicó el tamal. Muy asustada la señora, no sé si puedo decirlo, pero a la señora le salió un dedo humano en el tamal. Entonces fue cuando este señor, los vecinos lo intentaron detener. El señor tomó su camioneta y se fue. Este señor se fugó de ahí, de la colonia. Dejó el puesto de tacos a medias, de tamales, perdón. Y ahí los policías se dieron cuenta que pues había un dedo tal cual, como la señora lo reportó. Este señor pues fue muy tonto porque llegó, fueron 9 días lo que tardó en llegar nuevamente a su casa y la policía ya lo estaba vigilando. Los vecinos también ya estaban todos alertas y ahí es donde agarraron al señor en su propia casa. El señor estaba muy tranquilo en el sillón, le cuento porque yo estaba fuera de la casa, estaban casi muchos vecinos, todo lo de la calle, y en la nevera encontraron los restos de la señora y de muchos perros, que se decía que era carne con la que estaba este señor haciendo su venta, su comida. Cabe recalcar que este señor pues era muy adorador de la Santa Muerte. Y el señor, en la sala, el señor tenía fotos de sus víctimas. Él confesó, fue un caso muy sonado, confesó que había desvivido a su esposa, a su mascota, a su suegra e incluso a una persona que vivía en las calles. Él confesó todo eso. El señor, le cuento que no duró mucho en la cárcel. El señor se desvivió ahí en la cárcel, pues no quiso estar ahí y cumplir su condena, y hasta la fecha se escuchan los lamentos en su casa. En esa casa nadie vive, está abandonada, está ya pues prácticamente, ¿cómo le puedo decir? Ahí han entrado a vandalizarla, a grafitearla, a hacerlo de todo, y se dicen que a veces se ve la señora ahí en la ventana. Pero fue algo muy desagradable porque encontraron en la nevera restos de carne humana. Entonces imagínense, muchos de aquí durante muchos meses ya no quisieron comer tamales. Este señor, ¿hasta dónde llegó? Porque también con los animalitos el señor hacía tamales. Entonces pues fíjese, aquí siguen
causando, bueno, estando cosas paranormales en su casa de este señor abandonado, porque han dicho que entras y se siente esa mala vibra, se sienten los gritos de mujeres. También dicen que han escuchado perritos llorar cuando no hay ningún perro ahí. Entonces es algo que nos tocó vivir, y pues yo siento que hasta yo me tocó comerme un tamal, porque como yo le compraba, este señor, imagínense cuántos años no estaba haciendo ese tipo de, pues, de cosas desagradables. Sam, pues qué historia de la vida real aterradora. Le agradezco mucho por compartirla. Un abrazo grande allá en México, y cuando quiera participar de este programa en radio en Colombia, bienvenido con más historias. Sí, un saludo y a estar atentos de sus historias muy buenas. Buenas noches. A usted gracias. Y mire, conecté a Esteban Cruz Niño en este momento. Esteban, y llegó como, ¿cómo se dice? Llegó, mejor dicho, el momento es justo. Uno habla de cosas asquerosas y aparece Esteban Cruz. Y arrancando este año, porque Esteban, me acuerdo mucho la historia del que vendía mazamorra en Colombia, que todo el mundo era feliz comprándole, que sabía delicioso, y un día el carrito de la mazamorra cogió un policía acostado a un hueco, y al señor se le salió volando la olla donde llevaba toda la mazamorra, y salió un cráneo. El hombre le metía una cabeza a la olla para que le diera un buen sabor, ¿no, Esteban? ¿Cómo es esa historia? Buenas noches. Sí, señor, muy buenas noches. Feliz, don Pulpo, un saludo, y a todos los oyentes. Es una historia del eje cafetero. Sí, tiene usted toda la razón. Era un señor que vendía mazamorra, que en el pueblo era conocido al comienzo como un señor que simplemente un muchacho que andaba en bicicleta. Decían que era muy pobre, que vivía por allá en una casa en el campo, muy humilde. Y de un momento a otro la mazamorra se volvió como adictiva. La gente empezó a volverse adicto a la mazamorra, los policías comían mazamorra, la gente salía. A mí me contaron que la gente estaba borracha a las 2 de la mañana en la feria del pueblo, harta, metiendo aguardiente, mejor dicho, de todo, y pasaba el man con la mazamorra y los borrachos se paraban y comían mazamorra con aguardiente. O sea, decían que esa vaina era muy adictiva. Y un día efectivamente al muchacho, que ya tenía ya no una bicicleta sino un jeep, entonces cogió un policía acostado, un resalto, como le quieran llamar, y salió volando la cantina, y del fondo de la cantina pues salió como una pelota. La gente se acercó y dijo: uy, vea esa pelota tan rara, llena de baba de mazamorra, y tenía como una especie de gusano blanco, gusano de ese como de gusano como el de guayaba, pero más grande y más largo y más asquiento. Y entonces empezaron a ver, y después se dieron cuenta que tenía como huecos, y encontraron dientes, y era el cráneo de un niño. Porque en muchas partes se usan cráneos, huesos de muerto para endulzar a los clientes, ¿no? Para atraerlos. También se decía que en la chicha, aquí hace muchos años, en la chicha en la sabana de Bogotá, las mujeres también dejaban pedazos de cuerpo o sangre, le echaban para que los clientes siguieran hartando, siguieran tomando. Hola. Ahí en la línea telefónica, buenas noches. Ahí hay alguien, pero no quiso hablar, se oía extraño. En la otra línea, buenas noches, la Mega. Bueno, colgo. Voy acá a saludar a lo... Ama, yo sé que tú quieres, se llama así la siguiente persona. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, mucho gusto, Andrés. Andrés. De Bucaramanga. Ajá, desde Bucaramanga, la ciudad bonita, bienvenido. ¿Y qué nos quiere compartir? Bueno, yo tengo una historia que me pasó con mi esposa más o menos hace unos 10 años, para una Semana Santa, un Jueves Santo. Nosotros vivíamos con mis suegros, y pues nosotros esa Semana Santa pues dormíamos afuera en la sala.
Resulta y pasa que ese jueves santo en la noche, pues yo empecé a molestar a mi esposa, para tanes, ahí a joder en la noche. Y cuando pues ya podíamos, ya era más o menos como las 12, 1 de la madrugada, cuando ya estábamos a punto, se levantó mi suegro y el hombre pues prendió la luz, salió, prendió la luz de la cocina, entró al baño, prendió el cigarrillo y se sentó en el baño. Y él empezó a fumar cigarrillo y salió el humo a cigarrillo, entró ahí en la sala el olor a cigarrillo y todo. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues esperemos a que el abuelo pues se meta otra vez al cuarto y se eche a dormir y pues seguimos oyendo. Y bueno, y pasaba el tiempo y nada, entonces yo le decía a mi esposa, ¿será que su papá se quedó dormido en el baño? Entonces yo hacía ruido como para que levantara y no, pues él se levantaba en el baño, tosía, y fume cigarrillo, las luces prendidas. Y lo mismo, otros 10 minutos y volvía, y yo le dije, se volvió a quedar dormido. Entonces le pegaba yo a las ollas o hacía algún ruido para que él se levantara, y sí, él volvía y se levantaba y hacía nuevamente ruido y todo. Entonces otra vez volví, pasó como 15 minutos y nada, y yo le dije a mi mujer, no, pues me dieron ganas de orinar, y yo le dije, no, pues yo voy a sacar al abuelo del baño para yo orinar, porque ya tenía mucho. Yo le dije a mi esposa irónicamente, yo le dije, como para que yo entre al baño y no haya nadie, porque estaban las luces prendidas, todo normal. Entonces, bueno, nos estamos a reír ahí, y entonces ya me dijo, amor, espere por ahí 3 minutos a ver si sale. Bueno, el abuelo pues nunca salió. Cuando yo me levanté, yo le dije, no, yo lo voy a sacar del baño, e ingreso al baño y no había nadie. Entonces llegué yo y, claro, una vez me dio la pálida, eso mejor dicho, yo me volví, yo le dije, amor, no hay nadie en el baño. Y entonces ella me dijo, en serio, levántese, acompáñeme. Cuando pues nos metimos al baño, no había nadie. Entonces, pero las luces estaban prendidas. Cuando él salió, nosotros le vimos los pies que nos pasó al lado, porque si lo vimos físicamente, le vimos los pies. Nos pasó al lado, olía a cigarrillo la casa, la luz prendida de la cocina, la luz prendida del baño. Y bueno, entonces nos devolvimos y lo levantamos. Entonces le levantamos al abuelo, levantamos a la abuela, y nosotros le dijimos, y nunca salieron al baño ni nada. Era de pronto, no sé, se dobló un fantasma, qué sé yo, pero sí físicamente le vimos los pies y todo estaba prendido y el olor a cigarrillo en la sala. Pero no era nadie, o sea, no hubo nadie, nunca en el baño. Y sí lo escuchábamos también. Pues qué historia, Andrés, Esa no- desde Bucaramanga, le agradezco mucho. ¿Qué sería? ¿Un fantasma? ¿El diablo? Bueno, aquí voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Tripas, Sí, ¿me oyes? sí, señor. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Ah, bueno, no, habla con Henry. Es que yo hace como 2 meses antes de que entraran a vacaciones, yo llamé. Pues esto es como dice usted, un vínculo entre lo paranormal y los casa infieles. Ok, ¿qué pasó? Me gustaría que de pronto como que los brujitos como lo analizaran, porque yo llamé hace como 2 meses y hablé del tema, que echar para adelante, pero pues me ha venido sucediendo algo de que pues mi mujer me engañó en junio, ¿sí? Sí. Y resulta que ya viéndolo ahorita, pues uno analiza, empieza a preguntarse, pues Dios, lo que usted dice, Dios, ¿dónde está? Unos se murieron, pues o sea, los que no se murieron es porque Dios, gracias a Dios, ¿sí? Sí. Y los que sí se murieron, entonces no, entonces Dios no estaba. Entonces, pues en estos momentos que yo estoy en ese duelo, como dice, sentimental, pues me cuestiono o pregunto, pues Dios será que está a favor de ella o está a favor de uno o qué, porque unos me dicen, por ejemplo, pues en la vida, digamos, de Dios, no, tenga paciencia, que Dios le va a tener su mujer, que entonces ahí lo que hablaba usted en cierto momento, pues hay más de uno que me dice, no, es que de pronto
pues yo tuve una relación de 18 años y de repente me dicen, no, es que de pronto no era la mujer. Yo digo, pero entonces si Dios le tiene destinado a la mujer a uno, entonces pues no es el libre albedrío. Entonces me gustaría como que unieran esas dos partes, ¿sí? Porque pues yo no logro identificar en qué momento Dios está conmigo o no está conmigo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí, no, le entiendo lo que está planteando, echándole aquí cabeza. Sí, es muy... Y el problema es que una verdad no hay, o sea, claro, uno diría, si hay un Dios poderoso, un Dios bueno, pues creo que no estaría de acuerdo a una infidelidad, digámoslo así, ¿no? Porque sería lastimar a la otra persona y no creo que Dios esté de acuerdo en lastimar a alguien. Hasta ahí, digamos, estaríamos de pronto de acuerdo. Correcto. Pero ahora bien, ya tendría uno que analizar es bien la situación, porque llegaría gente a defender y decir si de pronto fue válida la infidelidad a raíz de cosas que usted le hizo y bueno, cantidad de cosas que podrían salir en 18 años. Sí. Entonces la gente diría, no, sí sería permitido porque pasó tal cosa, lo uno y lo otro, o lo que usted dice, o Dios le puso en el camino a ella ese otro hombre que sí era el de ella, pero pues qué manera tan mala de ponérselo engañando a su otra pareja, o sea, hay tela por cortar en cantidad. Eso es lo que yo... Claro, que uno diría, o lo que usted, o bueno, yéndome al lado suyo, uno diría, Dios le ayudó a usted para que quitándole esa mujer del camino porque no era la suya, un ejemplo, y la mandó. Pero después de 18 años con una hija, que ya casi Claro. tiene 16 años, entonces Ahí. uno dice, pero esto es de locos. Y también uno dice, pero el libre albedrío, entonces está. ¿Dónde está? A mí pues hablo a veces con gente, no, vaya a la iglesia, venga, que no sé qué. No, es que tal vez no era la mujer, pero uno dice 18 años. Ahora, que la mujer se la pone Dios, entonces tampoco manejaría el libre albedrío. No cuestionando a Dios. No, de acuerdo. Pero sí, lo que usted plantea, exacto, alguien diría, y se dice mucho hoy en día, ¿no? Que uno dice, pero ¿por qué me dejó mi mujer o por qué me dejó mi hombre o lo que sea? Y la gente dice, afortunadamente Dios se la quitó del camino porque no le convenía. Dice uno, pero dice uno, oiga, pero qué manera de quitármela, o sea, poniéndole otra persona al frente para que se fuera con esa o con ese. Es un tema de, mire, y soy sincero, o sea, yo le puedo preguntar a cualquier broto, pero es que en los temas de Dios y en los temas paranormales, nadie tiene la verdad. O sea, si usted me pregunta por qué una persona termina siendo infiel a otra, eso sí podríamos responder. Porque le ganó la tentación, porque ya no sentía lo mismo en su relación, porque estaba en una relación que ya no había amor, que no había pasión. Y ahí sí, como dice, y pasó la tentación que dicen, se le apareció el diablo y el diablo es puerco y cayó. Uno diría, una persona es infiel por eso. Otros dirían, era porque estaba borracho y la gente borracha hace y deshace y termina poniendo cachos y mil cosas. Pero en el tema de si las personas se van de nuestro lado, porque llegan terceras personas y eso fue voluntad de Dios para llevárselo en otro caminito, nadie tiene la respuesta. O sea, solamente usted la va a tener en las... No sé usted cuántos años tendrá y no sé cuánto va a vivir, pero digamos que pongámosle un promedio de la vida del hombre de 80 años. Entonces usted por ahí a los 70 y pico años, cuando me ponga a reflexionar, dirá, hombre, Dios me quitó esa mujer por esto y por esto y por esto, y sacará su conclusión. Como puede seguir renegando a los 70 y pico de años, diciendo, ¿por qué Dios fue así y me desarmó mi hogar? Y esa señora, su mujer, también puede analizar lo mismo cuando esté por allá viejita diciendo, ay, gracias Diosito que me pusiste en el camino a ese hombre tan maravilloso a mis 30, mis 40, 50 años, y yo pensando que el amor de mi vida era ese hombre con el que viví 18 años. Podría pasar. Estamos culpando a Dios.
No, que usted dice. no, de acuerdo, porque la gente, claro, los que son creyentes muchas veces dicen que todo pasa por voluntad de Dios. A eso es lo que yo voy. Todo el mundo me dice, no, pasó por algo. Es que Dios le tiene una mujer destinada. Entonces, ahí es donde viene, pues, como dice, hablar con personas que van bajo el criterio de Dios. Entonces, todo el mundo le dice, no, es que Dios le tiene la persona idónea. Sí, pero 18 años, entonces, ¿cómo así? Sí. Pero mire que hay casos, y no es que a usted le va a pasar, o si le llega a pasar, pero sí oye uno gente, ¿no? Que uno dice, mire, estuve casada 20 años, pero el amor de mi vida me llegó fue a los 60 años, y con él duré de pronto 5 años. Pero agradezco a que ya no estaba con ese hombre o con esa mujer con la que llevaba 20, 30 años, porque no hubiera vivido lo que viví con alguien 5 años y fue el amor de mi vida. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser el amor de su vida alguien? Eso fue un romance de 5 años comparado a 30 años, pero la persona dice, fue el amor de mi vida. Y por eso, pero 18 años entonces de mi vida, yo tengo 58, desde los 40 años, entonces fue pues una pérdida de mi vida. No, mire, le voy a responder por qué no fue una pérdida. Porque le dio su hija. Y a lo mejor, acá estoy, todo esto es invento mío, ¿no? A lo mejor Dios, si es que hay un Dios y intercede por nosotros, que le puso una mujer a usted al lado para darle su hija. Pero a lo mejor no era el amor de su vida. Estoy inventando, ¿no? O sea, pensemos como Dios. No sé, o sea, y yo lo digo con respeto, pues yo no puedo pensar como Dios, ni sé cómo es Dios, pero que uno diga, venga, le puse una mujer, duró 18 años, claro, usted dice, pero 18 años al carajo, ¿no? ¿Cuál al carajo? Mire, yo digo que no hay relación, que no, algo, sea un mes, un año, 18 años como en su caso, toda relación sirve para algo, toda. Sirve para caer en cuenta de pronto que somos muy infieles y uno dice, la embarré con ella. Sirve para darnos cuenta que de pronto tenemos que ser más pacientes. Sirve para aprender cada relación. Póngase a pensar, yo creo que si usted hace un recuento de su vida a sus 58 años, se acordará de muchas novias y creo que de muchas le enseñaron algo, le enseñaron de pronto 1000 cosas y la mujer que le duró a usted 18 años le pudo enseñar demasiadas cosas en 18 años, le dio una hija, pero en los planes de pronto de vida de ella y él no era para estar juntos para siempre. Por eso, pero entonces ahí es donde yo cuestiono lo paranormal. Entonces Dios sí se mete en lo de uno, o sea, en las decisiones. Pues mire, no, nadie sabe, nadie tiene la respuesta, porque es válido y respeto a la gente que dice que Dios todo lo hace a su voluntad. Hay gente, yo digo eso, hay gente que dice, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y respeto también a los que dicen el famoso libre albedrío. Que cuál es la verdad, no tenemos ni idea, porque es que Dios no se apareció para decirnos, oiga, Chino, ahí lo salvé del accidente, oiga, qué bueno que cogió por la izquierda y no por la derecha porque le iban a robar y fue su libre albedrío, no lo sabemos. Aquí cuando yo debato el destino, nadie sabe si el destino está escrito. Porque yo valoro lo que usted dice, yo llevo viviendo solo. Pues yo vivo solo porque ella se fue de la casa, no ha llevado al trasteo, pues sí vivo solo con 2 perritos, pero me siento triste, sí, claro. Yo no otros, hay otros que le dirán que es una que es el karma de otra vida. Eso es otra que le puede decir alguien. Alguien le puede decir, hermano, usted en una anterior vida engañó a una pareja y se fue. Y le pueden decir, y ahora usted está viviendo ese dolor de que es perder a alguien bajo una infidelidad. Pero, repito, y tampoco se puede comprobar. O sea, yo le puedo dar 1000 respuestas por qué su mujer se fue y lo dejó, pero ¿cuál es la verdad? La que usted quiera creer. Cuando una pareja nos deja, uno puede decir, fue que Diosito la quitó de mi lado,
Fue que uno puede decir, fue mala, uno puede decir, fue como yo la trataba, fui porque yo fui mentiroso, porque yo fui tóxico, porque el tipo que le apareció por el frente es más lindo que yo y es más joven, qué sé yo. Pueden haber 1000 respuestas, pero la verdadera es la que usted sienta. Y la verdad también la tiene ella. Que es la que y ella puede tener una razón y usted otra. Usted puede decir, oiga, es que yo era muy grosero. Pero de pronto ella dice, no era por su grosería. Es porque el tipo que se me apareció era lo que yo siempre había querido físicamente. Un ejemplo. Sí. No, yo lo que trataba era el tratar de entender, porque todo el mundo me dice, venga, es que Dios, vaya a la iglesia, vaya, que es que aquella iglesia, yo encontré paz, yo encontré no sé qué, yo encontré tranquilidad. Mire, la vida solita, no Dios, la vida se encargará de darle la respuesta a usted de por qué pasó esto. Pero todavía está muy reciente. A lo mejor lo que le digo, en 20 años, cuando ya uno siente que está en la recta final de la vida, que yo creo que es allá cerca a los 80 años. Claro, hay gente que muere al añito, otros a los 100. Yo creo que todos entramos a reflexionar en la vida a esa edad bastante y decir, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Tanto cosas positivas como negativas. Sí. Y nos llevaremos a la tumba lo que nosotros creemos. El por qué, es como cuando alguien dice, ¿por qué me salió un hijo tan malo? Y yo le di todo. Y uno no lo entiende. O sea, usted imagínese, no sé, el que tuvo un hijo como Garavito. No sé, de pronto al final de la vida dirá, oiga, yo lo convertí en un monstruo debido al maltrato que le di en su niñez. No, ese es otro problema. Pero por eso le digo, en la etapa final, cuando empezamos a reflexionar, nos vamos a cuestionar de todo. Y lo hacemos todo el tiempo. Pero le digo, la verdad únicamente la tiene usted y la tiene su pareja. Aquí le voy a contar como dice una infidencia. También mi hija, de repente que le gustan las niñas y ahora quiere volverse niña. Entonces parece, ya se viste casi como niño, quiere ser niño y que tuvo problemas y no, así un caos aparte de... Bueno, por eso le digo, no hay respuesta para lo que hacemos en vida, digamos, juzgando a Dios. No sabemos si Dios nos manda con un libreto, nos manda con un plan, las acciones que cometemos es por Dios, nadie sabe. Por eso es permitido decir que todo es voluntad de Dios y el famoso libre albedrío. Que su mujer, ¿por qué lo dejó? No sabemos si es un libreto que escribió Dios o si ella lo hizo por el libre albedrío. Pero, ¿cuál es la verdad? La que usted quiera tener y la que ella quiera tener, amigo. Muy bien, ahí está, mire, mezclado el tema de la infidelidad con Dios. Pues es interesante, ¿no? Nos pone a debatir y pensar. Y no solo la infidelidad, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos lastima, cuando un socio nos roba, cuando se nos quiebra un negocio, cuando nos pasan 1000 cosas. ¿Es Dios que nos quiere dar lección de vida? ¿O fueron nuestras decisiones y un libre albedrío que nos llevó a eso? Una mala pareja que llega a nuestra vida es decisión de Dios que dice, uy, le voy a poner esta noviecita a este man, para que sufra y aprenda un ratico. Así como le puedo dar a usted la mejor pareja. ¿Será que es Dios? ¿O ahí entramos nosotros a decidir quién es nuestra novia, quién es nuestro novio, quién es la mamá de nuestros hijos y todo? ¿O Dios nos pone en el camino a la mamá de nuestros hijos? Pénsenlo. Bueno, Kat dice, Dani, eso no es tan interesante. Bueno, Kat, qué pena que no sea tan interesante para usted, pero a mí sí se me hace interesante reflexionar sobre Dios y los actos en la vida, de todo lo que sucede en nuestro entorno, si es Dios o no es Dios. Momo, buenas noches, bienvenido, ¿qué nos quiere contar? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Dani? Buenas noches a todos. Bien, muchas gracias. ¿Qué nos quiere...? No sé cómo compartir pantalla para que mostrarles las fotos, para irles como contando. Ya le mandé ahí la solicitud de cámara, si nos quiere mostrar algo, tiene que aceptarla y listo.
Ah, ok. Espérame. Ahí se la envié. Momo está a través de TikTok. Ahí le debió llegar alguna solicitud de poner cámara. Ya, ahí está mi cámara Polis. Muy bien. Bueno, Momo, recordemos Bueno. que radio mucha gente no está viendo para que le contemos también lo que usted nos quiere explicar. Adelante, Momo. Bueno, pero ¿cómo hago para compartir la pantalla? Es que es lo que no sé. Ah, no se puede. No, porque es que O sea- las fotos las tengo. Ah, ok. Es- Sí, hasta donde sé, si usted tiene fotos, exacto, no puede compartir la pantalla de su celular para ver lo de su celular en la transmisión. Podemos ver su cámara, lo que es nos eso. muestra. Pero Ah, bueno, no, pero no, bueno, no. Momo, no importa. Cuéntenos qué es lo que nos quería mostrar, qué sucedió. Bueno, eso fue ya hace muchos años, la verdad se me había pues pasado, se me había olvidado. Eh, Fui a México, fui de viaje a México, Sí. estuve haciendo el turisteo normal, ¿no? Y fui al zoológico de Chapultepec y había un gorila, un mono, no sé, Ujú. y pues él estaba pues en un vidrio así súper grande y se ven en algunas fotos, se ve el reflejo pues de la gente que está pues a mi alrededor, pero hay en especial dos fotos en las cuales no le encuentro sentido porque literalmente hay una foto en la que se ve la cara de una persona, literalmente solo la persona, o sea que como con el flash y se ve la cara de la persona, pero si tú miras las fotos anteriores que se ven los reflejos de las personas, no hay ninguna persona que tenga algún tipo de similitud con las personas que habían ahí. Y esa foto está ahí súper, pues se ve la cara de la persona totalmente. Y hay otra foto en la que se ve el gorila y hay unas caras al lado izquierdo del, del gorila, pues. Y son caras que realmente tienen expresiones bastante perturbadoras. Dije, les voy a mostrar, pero no sabía cómo hacer para pues mostrarles Pero- las fotografías para que Pero Momo, Sabía. usted que fue la protagonista de la fotografía y de estar allí, ¿qué cree usted que captó la cámara? ¿Un fantasma o pudo ser a veces una distorsión, un efecto o algo? ¿O si es un Es fantasma? que, no, o sea, yo realmente eso fue a plena luz del día, pues yo era en el boom del viaje, de la gente, de todo, pues yo no me puse como a prestarle mucha atención, pero ya después de que pues se ven las fotos, en definitiva, o sea, mi concepto no fue una distorsión de cámara, no fue algo que tenga como explicación porque realmente las fotos son bastante raras. Yo ahorita voy a tomar decisión pantallazo y voy a subirlas a mi perfil para que las vean, para que las vean ahí. Eso, ahí Porque sí. en la cuenta de Momo ya las va a subir, que es Momo Cuestas. Sí, yo, o sea, grabo mi pantalla y les muestro, las subo en un momentico para que miren las fotos y me den como una razón, porque para mí son fotos que no tienen ningún Era- tipo de sentido. De pronto era una foto de larga exposición, o sea, esas fotos que se demoran mucho tiempo en tomarse, o fue una foto instantánea. No, eso fue con el teléfono, o sea, todas fueron con el teléfono, pues. Entonces no es que sea súper esto. Entonces yo ya voy a grabar la pantalla, la subo para que miren de una vez y se den cuenta. Momo, pues muchas gracias. No, vale. Bueno, ahí estamos. Chao. Chao. El tema de la fotografía, claro, a veces las fotos nos juegan malas pasadas porque inclusive los celulares hoy en día, no sé si ustedes han visto que uno toma una foto y se queda pensando unos 3 segunditos porque no hay mucha luz. ¿Y qué hace la fotografía? Tratar de recoger la luz para que salga la foto. Por eso es que uno a veces dice, ¡ay, se movió! ¿No han visto ustedes disparan la foto y no la toma de una, sino queda 3, como recogiendo luz? Entonces, ¿qué pasa en muchas fotos de esas? Pasa alguien por el frente o ustedes pasan la mano rápido y va a quedar como un espectro o algo como si fueran invisibles, como un fantasma.
Y uno dice, ay, salió algo, puede ser eso, y doy una explicación. Yo aquí les he hablado que uno puede tomar fotos que uno sale con un fantasma transparente, pero son fotos de larga exposición, de esas cámaras, o en el iPhone también de pronto, pero en las profesionales deja hasta 20 segundos tal vez, reuniendo luz, y si usted en ese momento se para 5 segundos frente a la cámara y se quita, usted sale transparente, y queda como un fantasmita, como esas fotos que toman en los puentes que se ven las luces de los carros como rayones, o hacen figuras con luces. Esas fotos son de larga exposición. Entonces, pero claro, las fotografías nos juegan a veces malas pasadas, y más cuando hay afán, como ella decía, el viaje, tome una foto acá, y después uno ve las fotos y dice, ay, pero esa sombra o esa luz, pero nos toca mirar cómo estábamos tomando la foto y todo eso, ¿no? Por más de que haya mucha tecnología, al contrario, entre más tecnología, las fotos tienen tantas herramientas que a veces nos juegan malas pasadas, que uno dice, ay, pero ese rayón, ¿eso qué fue lo que pasó ahí? Y es el momento en que la luz también entrando a los lentes, y bueno, una cantidad de cosas. Las fotos tienen muchas explicaciones, pero bueno, cuando tengan fotografías extrañas, les recomiendo, por favor, subirlas en Instagram, o sus videos, si ustedes son los autores de ellas, súbalas en Instagram. ¿Y qué hacen? Las publican no en historias, sino en su perfil, como un post, y ponen todo lo que pasó. Mire, era las 2 de la tarde, Dani, estaba en un zoológico, tomé estas fotos con un celular tal, y miren el niño que salió ahí y yo estaba sola. Un ejemplo. Y nos etiquetan, por favor, @el cartel de la Mega, es el Instagram del cartel, @el cartel de la Mega, y si quieren @Dani Tres Palacios. ¿Y yo qué hago con esa foto? La reposteo desde que tengan la cuenta pública, la cuenta del cartel, para que la gente la mire y opine. Que ese material es muy chévere, pero no nos etiquetan casi, no. La gente dice, Dani, le mando la foto a un correo, tal cosa. Pero me gusta más cuando ustedes la suben, para que la gente sepa que es una foto real, que eso no es un invento mío, y yo la reposto y les doy el crédito. Mire, foto tomada por Momo, y el mismo texto que ustedes ponen. Porque mucha gente pregunta, ¿qué hora era? ¿Eso era un celular chimbo? Ya, no sé qué. Entonces, chévere que ustedes expliquen todo, y en el Instagram, por favor, lo publiquen. Y repito, abajo donde escribe uno el texto, @Dani Tres Palacios, @el cartel la Mega, y ahí pues nosotros podemos repostear ese material, que esa cuenta es la oficial del cartel, para que la sigan los que usan Instagram, el cartel de la Mega. Ahí ponemos las foticos, ahí vamos a estar poniendo desde este año historias que ustedes cuentan, vamos a estar poniendo videitos de resúmenes de historias paranormales. De la noche de hoy, por ejemplo, estaremos sacando algunas, y así vamos a ir subiendo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ya vamos acercándonos a la medianoche. No sé si que alguien en el teléfono pendiente, una persona que está haciendo fila. La Mega, buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto, me presento, me llamo Jaime Pérez, y pues la verdad pues tengo 2 historias, pero voy a intentar de resumirlas ya que queda corto tiempo. Adelante. La primera es un tema que vi cuando tenía 15 años, no, al principio pues no estaba muy pendiente del tema. Yo estaba con mi hermana, teníamos un cuarto solo para los dos, y estamos viendo una película de terror llamada Verónica, y apenas la primera vez que la veíamos. Desde un momento que la empezamos a ver, siempre empezamos a escuchar ruidos, no les prestamos mucha atención, hasta que un momento llega tipo 2 de la mañana y se escucha un rugido, como un grito. Sí. Y abren la puerta. Esa puerta era de metal y siempre se tenía que hacer mucha fuerza para poderse abrir. Y resulta que en ese mismo día mi padrastro había ido a la iglesia, y justamente en esa noche pues le pasa eso. Y al final con el tiempo que mamá fue a la misa, fue con un padre, también fue con un brujo, le dijeron que le estaban haciendo brujería. La misma hermana de mi padrastro le está haciendo brujería a mi mamá para que le fuera mal en la relación.
Es lo más resumido que les puedo hacer. Mi segunda historia, más que todo, son sueños lúcidos, que realmente desde niño yo he tenido, como no esa habilidad, pero siempre he tenido esa facilidad de tener un sueño lúcido. Resulta y pasa que una vez en un sueño lúcido me encontré con una persona que me reconoció a simple vista y me dijo que yo no podía estar en ese mundo. Y resulta que sí es cierto que la regla que uno no puede decir que uno está en un sueño, o decirle a esa persona que no es real, porque cuando yo hice eso, después de eso empecé a tener muchas pesadillas, sentí que me perseguían, aparecía como en un túnel oscuro y me seguían, hasta que en un momento u otro en un sueño se me apareció una abuelita. Yo no la distingo mucho porque pasó hace tiempo, pero me recuerdo que esa abuelita me habló con tanta facilidad y yo me pude comunicar con ella. Me dijo que yo no podía estar acá, que estaba haciendo acá, y de la nada solo esto me despierto así de la nada, y siempre que pensando en ese sueño como una señora me pudo hablar a través de un sueño, y fue tan fluido que esa conversación que teníamos, pero no logro recordar mucho porque pasó hace tiempo.